Queridos hermanos, Dios les bendiga, paz del Señor para todos. Estuve estos días estudiando un tema muy lindo, muy importante, y un hermano de Zárate me recordó: ¿te acordás el estudio ese que diste sobre el adorador y el sacerdote? Bueno, entonces entré a buscar y no encontré nada, pero tenía los puntos y así hice el bosquejo y quería compartirlos con ustedes. Así que, hermanos, manos a la obra y vamos a la palabra del Señor. Y para eso voy a tomar un texto como base, es en Miqueas capítulo 6 y el versículo 6. Y dice así, es una pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? Y acá la pregunta hace el escritor, ¿no? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Sabe que nosotros no tenemos ninguna duda que Dios se merece toda alabanza y toda adoración. Y nosotros, como parte de los adoradores, tenemos que adorarle al Señor. La pregunta la contesta Jesús y él dice: yo estoy buscando adoradores que le adoren. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorarle en espíritu. Ahora, la pregunta es: ¿qué es en verdad? Yo puedo decir: no, yo soy una persona verdadera, pero no depende de mi verdad, sino que cuando dice verdad tiene que ver con la verdad de la palabra. Y como Dios quiere que nosotros le adoremos, también Él exige el cómo nosotros debemos adorarle. Vamos a tomar el libro de Levítico, el capítulo 1 del versículo 1 al 9, y ahí nos va a dar el trabajo del oferente y el trabajo del sacerdote. Y dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado como expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén a la palabra. ¿Sabe que Israel estaba esclavo en Egipto, adorando a dioses extraños, y Dios los sacó de Egipto? Dios los sacó de Egipto, y en el desierto Dios pidió que Moisés vaya al monte, y ahí estuvo Moisés 40 días en el monte. Después, cuando viene de allí, él viene a construir un tabernáculo, que Dios le mandó a construir el tabernáculo de acuerdo al diseño que se le mostró en el monte. Entonces hay un lugar de culto que se llama tabernáculo. Hay también algunos muebles que Dios también le muestra. El altar es necesario, hay otras cosas más, pero vamos a hablar ahora exclusivamente sobre ese lugar, el altar. Y también Dios le dice: bueno, va a ser necesario sacerdote para que ministren
al pueblo. Entonces el pueblo va a venir a adorar y va a traer su ofrenda y yo voy a aceptar la ofrenda de ellos y los sacerdotes van a ministrar en favor de ellos, en favor de ellos, mediando entre Dios y el pueblo. Mire, de acá en la lectura que hemos leído, quiero sacar 7 cosas que le corresponden al oferente, aquel que va a ofrendar. Y también 7 cosas que le corresponde al sacerdote, el que va a ministrar, el que ofrenda y el que ministra. Entonces el que ofrenda, el oferente, primeramente tiene que ir con una ofrenda. Segundo, esa ofrenda tiene que ser limpia. Tercero, esa oveja tiene que ser perfecta. Cuarto, esa oveja tiene que ser voluntaria. Quinto, esa ofrenda tiene que ser presentada a la puerta del tabernáculo. Sexto, esa ofrenda es representativa. Y séptimo, esa ofrenda es expiatoria. Ahora vamos al sacerdote. El sacerdote, el que ministró, tenía que estar para recibir la ofrenda. Tenía que estar 2 delante de Jehová. 3 tenía que rociar la sangre en el altar. 4 tenía que desollar y acomodar las piezas sobre el altar. Quinto, tenía que poner fuego, o sea, tenía que poner leña para que haya fuego. Sexto, tenía que lavar la ofrenda. Y séptimo, tenía que hacer arder todo sobre el altar. Vamos a ir despacito, hermanos. Y vamos un poquito y vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida porque esto es lo importante. Porque todo esto era figura de una realidad hoy presente. Así que vamos al oferente. Él primero debía presentarse delante de Dios. Pero sabe que tanto Éxodo capítulo 23, versículo 15, capítulo 24, versículo 20 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, todos estos versículos tienen como final una palabra: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, no había excusa para nadie. Los ricos tenían que ofrendar. Los pobres también tenían que ofrendar. Ahora había ofrenda de ricos y había ofrenda de pobres. Entonces, si presentaban un animal, un rico tenía que presentar un becerro o una oveja. Y el pobre, si no tenía nada, aunque sea una paloma. Pero nadie tenía que entrar con las manos vacías delante del Señor. Mire, hoy se predica contrariamente a este principio. Hoy le decimos a la gente: venga a recibir, venga, Dios le va a bendecir, venga. Y nosotros, al cambiar este principio, hermanos, estamos cambiando la bendición realmente, porque la palabra del Señor dice: dad y se os dará. El principio es que nosotros tenemos que dar a Dios. Cuando nosotros damos a Dios, aleluya, ahí nosotros recibimos de parte del Señor. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esto, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la ofrenda, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a una ofrenda de dinero? ¿Usted tiene que venir con plata a la iglesia? Quiere decir que no nos estamos refiriendo del dinero. La ofrenda cubre una multitud de acciones. Y nosotros tenemos en el Nuevo Testamento la ofrenda, y en Romanos capítulo 1, los primeros versículos, dice que nosotros nos tenemos que presentar al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, primeramente, yo soy una ofrenda que me presento delante de Dios. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 15, el Señor dice que ahí reclama sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, cuando yo voy a la casa del Señor, yo levanto mis manos al cielo, glorifico al Señor, aleluya. Entonces, esa es una ofrenda delante del Señor, es una actitud de alabanza.
En 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 habla de que cada uno de nosotros somos unas piedras y edificamos un altar para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esos sacrificios que no son materiales, y son espirituales, de alabanza, de gloria a Dios, de amén, de aleluya, que tiene que ver con la parte del corazón adorador. Ahora en Filipenses capítulo 4, versículo 18, Pablo da gracias por el donativo que los hermanos de Filipos llevaron a Roma cuando él estaba preso, y califica esta ofrenda que los hermanos dan, como una ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire cuántas cosas y mucho más nosotros podemos calificar de ofrenda. Podemos calificar de ofrenda cuando uno va y presenta una alabanza, cuando uno va a participar de un testimonio, cuando uno va a predicar la palabra. Entonces nuestros talentos son usados como ofrenda delante del Señor. También, por supuesto, el hecho de ofrendar como corresponde económicamente, pero todo es un cuadro de alabanza al Señor. Ahora mire, cuando usted va con las manos vacías delante del Señor, usted sale con las manos vacías. Pero cuando usted va con las manos llenas, es una bendición. Mire, el Señor dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Si usted quiere que Dios le mida bien, ofrende bien al Señor. Nunca vaya a la iglesia como para recibir, voy a recibir. Hay algunas personas que después de salir de la iglesia dicen, no me gustó mucho el culto. La pregunta no es si me gustó a mí el culto, sino el culto le agradó al Señor. Si yo fui una ofrenda para Él. Amén. Hermanos, la ofrenda debería ser limpia. El versículo 2 dice, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. En el capítulo 11 de Levíticos diferenciaba entre los animales limpios y los animales inmundos. Los animales limpios se podían comer y se podían llevar de ofrenda al Señor. Y los animales inmundos no, eso no se podía presentar al Señor. Entonces, al decir ganado vacuno u ovejuno, está diciendo un animal limpio, un animal limpio. Mire, en Hechos capítulo 10, el versículo 10, está tomando el apóstol Pablo, de que para nosotros esto era figura, pero ahora es una realidad, y entonces él tiene una visión. En la visión él ve un lienzo que desciende del cielo por 3 veces, y toda clase de cuadrúpedos y reptiles había allí. Y una voz que le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor mío, jamás he comido nada común e inmundo. Y entonces la voz le dice, no llames común o inmundo a lo que yo santifiqué. Ahora, eso que está viendo allí, esa visión, tiene que ver con la entrada a los gentiles como ofrenda al Señor. O sea, hoy todas las naciones compradas y lavadas con la sangre de Cristo, somos una ofrenda delante del Señor. Aleluya. Pero bien, hoy nosotros somos una ofrenda como parte de las naciones. Pero cuando yo voy en forma personal, ¿qué es una ofrenda limpia o inmunda? Una ofrenda limpia o inmunda es cuando mi ofrenda va mezclado con el mundo. Cuando en lo que yo ofrezco al Señor está el principio del mundo y está la forma del mundo. La iglesia ha copiado muchas formas, principios, costumbres del mundo. La prédica,
la música, los altares, el vocabulario, la vestimenta. La iglesia se ha mezclado de tal manera, y para decirlo de otra manera, a la manera o en obediencia a Lucifer. Lucifer quiso que la adoración que le corresponde a Dios vaya a él. Este principio está presente hoy. Hermanos, este principio del mundo es que yo sea visto, es que yo sea adorado, es que mi música se escuche. ¿Está mal? No, no está mal. El asunto es cuando nosotros somos copia del mundo y no algo legítimo de lo que Dios reclama. Ahora, ¿cuándo una adoración o ofrenda es limpia? Y sabe que el libro de Romanos tiene la respuesta, el capítulo 12 y el versículo 1. Y dice que yo tengo que presentarme al Señor como un sacrificio primeramente vivo, segundo santo y tercero agradable al Señor. Así que mi ofrenda, mi vida tiene que ser viva. Y esto habla de un corazón renacido, de un corazón regenerado, de un corazón convertido, que pasó, hermanos, por la muerte y ha resucitado juntamente con Cristo. Segundo, todo lo que yo ofrezco al Señor tiene que ser santo, totalmente apartado de cualquier contaminación. Como Dios es santo, quiere todas las cosas santas. Dios no quería absolutamente nada de Egipto. Usted sabe que cuando salieron de Egipto, ellos salieron con la masa, pero el Señor le dijo, vayan de ahí, no quiero que ninguna levadura entre la masa. La levadura es tipo de Egipto, del pecado de Egipto. Entonces Dios no quería ninguna contaminación. Así hoy, a veces somos calificados de severos, pero yo quiero decirle que amo al Señor, amo la palabra de Dios. Yo quiero agradar al Señor. Quiero que mi ofrenda sea aceptable al Señor. Tercero, mi ofrenda tiene que agradarle a Dios. La pregunta es, cuando yo hago algo, cuando yo presento una ofrenda al Señor, ¿estoy buscando agradarme a mí? ¿Hago o le doy lo que a mí me gusta o lo que a Dios le gusta? Así que esto tiene que ver, hermano, con la ofrenda limpia. La ofrenda tenía que ser limpia, no tenía que ser inmunda. Y tercero, según el versículo 3, la ofrenda tenía que ser sin defecto, perfecta. Dijo un hermano, yo no preparé la canción, pero es para el Señor. Eso nunca tiene que ser, hermano. Nosotros, si bien tenemos que hacerlo de corazón, pero tenemos que hacerlo perfecto, porque es para el Señor. Mire, yo quiero que comparta conmigo en el libro de Malaquías lo que Dios opina de la ofrenda cuando se presenta de esta manera. Capítulo 1, el versículo 6 hasta el versículo 9. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Es tremendo, hermano. Israel había caído en una actitud despreciable delante del Señor y ofrecía lo defectuoso. Ahora, todo lo que presentamos delante del Señor debe ser perfecto, ya lo hemos mencionado. Yo creo que no hay que abundar más acá en detalles. Ahora, cuando digo lo perfecto, hermano, va de acuerdo a nuestras posibilidades, porque yo no le puedo pedir la perfección a un miembro de la iglesia que va a ofrecer al Señor que tiene 3, 4 meses de convertido, que a uno de 20 años de convertido. Entonces, cuando una persona es niña, todo lo que hace es agradable y es lindo, aunque no sea del todo completo. Pero cuando yo tengo unos años, tengo que perfeccionar cada día, porque es para el Señor. Dios quería que a Él se le presente siempre las primicias de los frutos, no lo último de los frutos. Dios quería que cuando se ofrendara al Señor del primogénito de los animales, no de los últimos de los animales, porque siempre lo primero es para el Señor. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? El texto lo dice. Usted sabe que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos, de las ovejas y de los más gordos de ellas. Note que Caín no trajo las primicias de los frutos, sino que trajo del fruto. ¿Habrá sido bueno? Sí, no sé. Pero trajo del fruto, no dice de las primicias. Pero Abel trajo del primogénito de las ovejas, de los más gordos de ellas. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que aún muerto Abel, su ofrenda habla por ella. Qué importante saber que nuestra ofrenda, hermanos, habla por nosotros. Qué lindo cuando un hermano tiene una capacidad, un don, y cada vez lo hace más perfecto y lo presenta como ofrenda al Señor y también para toda la iglesia. Toda la gente quiere escucharle de vuelta, pero nadie quiere escuchar o recibir algo imperfecto de otros. Tenemos que hacer las cosas para el Señor perfectas. Ahora también tenía que ser voluntario. Y dice el texto, el que estamos leyendo, el versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. Así que la voluntad estaba implícita allí. Dios no quería nada que sea obligado. No. Éxodo capítulo 35, el versículo 22. Crónicas, el capítulo 28, versículo 9. Y el Salmo 119, versículo 8, mencionan que de los corazones voluntarios. Quiero leer uno. Voy a leer el Salmo 119, 108 y David hablando. Dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Vio? A veces le dice, hermano, diga gloria a Dios, hermano, diga gloria a Dios. Ay, no, eso no. Eso no tiene, es hacerle a la gente repetir algo que no tiene gana. Pero qué lindo cuando un corazón sale de aquí adentro y dice, gloria a Dios, aleluya. Sabe que es tan contagioso porque sale de adentro. No es obligado. Dígale a su hermano, dígale al otro. No, es cuando sale de acá, del corazón. Ahí se agrada al Señor. Tenía que ser voluntario, aleluya. También hoy nuestra ofrenda tiene que ser voluntaria delante del Señor. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. ¿Sabe que Jeremías le dio una advertencia al pueblo? Y la advertencia dice así en Jeremías capítulo 12 y el versículo 27.
Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hermanos, Dios, un Dios que se merece todo, en su favor y en su misericordia nos salvó, nos perdonó. Él debería exigir, pero Él no exige. Él está buscando corazones voluntarios. Tenía que ser a la puerta del tabernáculo. Dice allí en el mismo versículo 3 que hemos leído, a la puerta del tabernáculo de la reunión. El tabernáculo de la reunión era el lugar que Dios había elegido para manifestarse a Israel. Hoy nosotros no tenemos un tabernáculo ni un templo. Hoy la iglesia no tiene un lugar único. Ahora es el lugar donde yo me congrego. Quiero explicar con esto que hoy no tenemos como Israel un templo único donde toda la nación de Israel iba allí. Hoy la iglesia está diseminada por todo el mundo. Y entonces cada congregación es una iglesia, ahí donde reúne un grupo de creyentes en el Señor. En ese lugar donde yo me reúno, donde yo me congrego, ahí es donde yo voy a entregar mi ofrenda delante del Señor, donde voy a ser también partícipe con los hermanos y donde ejerzo mis capacidades y mis dones que Dios me ha dado. También la ofrenda tenía que ser representativa. El versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Así que la ofrenda, el animalito le representaba. El animalito moría por él. Hoy, hermano, no es distinto. Nosotros hoy nos presentamos delante del Señor a través de la ofrenda de Cristo, del sacrificio perfecto que hizo el Señor. En Hebreos capítulo 10, el versículo 10, dice así, en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, qué importante es considerar que cada vez que ofrendo algo al Señor, esa ofrenda que doy está basada en la ofrenda perfecta del Señor. Si no, sería solamente obras que no alcanzarían a agradarle al Señor, porque esa ofrenda también era expiatoria. Decía allí el versículo que hemos leído, y hará expiación por él, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Él tenía que poner la mano sobre el animalito que le representaba, tenía que agarrar el cuchillo y cortarle al yugular, y ahí la sangre salía y moría el animalito. Esa representación de que ese animalito moría por él. Expiación quiere decir cubrir, entonces los pecados eran cubiertos. Ahora yo no tengo que presentar una ofrenda cruenta, no tengo que sacrificar animales. Eso no es práctica de los creyentes en Cristo Jesús. Hoy nuestra vida y nuestra expiación está basada en la ofrenda hecha perfecta de Cristo. Cuando yo vengo al Señor y presento una ofrenda delante del Señor, esa ofrenda, aleluya, que presento, Dios la acepta. ¿Por qué? Porque ya hay una sangre que fue ofrecida delante del Señor y a Él le agradó. Así que, hermanos, concluyo con esto. Cuando vayas a ofrendar al Señor, sea lo que ofrendes, acuérdate que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, cuando vayas a ofrendar, siempre que vayas a la casa del Señor, no vayas con las manos vacías, lleva una ofrenda, sea lo que sea, una ofrenda de frutos de labios, una alabanza, lo que tengas, pero anda con actitud de adorador.
esa ofrenda tiene que ser limpia. Acuérdate que limpio sería algo santificado, nada extraído del mundo, sino lo que Dios te dio. Esa ofrenda también tiene que ser perfecta porque es para el Señor. No lo hagas obligado, hacelo de voluntad. Todo lo que hagas al Señor, hacelo de todo corazón. Y traerlo donde vos te congregás, no lo lleves a otro lugar. Donde vos congregás, hay muchos que andan de aquí para allá, andan visitando uno, visitando, pero sin permiso, sin ton ni son, dijo uno. Ahora acuérdate que tu ofrenda te representa a ti. Qué importante, ¿eh? Vos sos calificado por la ofrenda que ofreces al Señor. Y tu ofrenda es aceptado también por el Señor, por la sangre de Cristo. Acuérdate, no por tu capacidad. Queridos, hemos visto un poquito el oferente. Ahora vamos a ver el ministro, el sacerdote. El sacerdote es aquella persona que va a mediar entre Dios y el pueblo. Entonces él tiene que estar en contacto con Dios y en relación con el pueblo. Él tiene que escuchar la voz de Dios para transmitirle al pueblo. Él tenía que conocer todas las ofrendas porque tenía que reconocerla y tenía que ver si la ofrenda estaba bien. Así que lo primero que tenía que hacer el sacerdote era estar para recibir la ofrenda, estar presente. Imagínese que vaya el que ofrenda y no está el sacerdote. Entonces el que ofrenda dice, ¿qué hago con la ofrenda? No hay nadie para que me la reciba. Así que el que tenía que estar en la puerta para recibir la ofrenda, él tenía que examinar la ofrenda, si estaba correcta, si era limpia, si estaba perfecta. Él era un ministro, un diácono, un servidor, no una estrella. Mire, hoy hay muchos, no sé si usted sabe, pero está en la vista de muchos. Se congrega toda la multitud. Y por último se prenden las luces y aparece el sacerdote. Ya no es un ministro, es una estrella. Y la iglesia no participa, aplaude. ¿Sabe qué? Hoy se cambió el principio. Ya no somos más ministros. Y el principio del Señor nunca debe ser alterado. Hoy para encontrarnos con algunos, tenemos que pedir una entrevista. Mire, tenemos que saber, hermanos, y discernir claramente. Nosotros somos sacerdotes del Señor, toda la iglesia, pero los ministros que Dios llamó en especial de la iglesia son aquellos servidores. No son mejores, no tienen que ser idolatrados, no tienen que ser estrellas, son diáconos, están al servicio de la obra del Señor para atender a aquellos que van a venir a ofrendar delante del Señor y revisar que todo esté de acuerdo. Lo segundo, en el versículo 5, y dice así, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Lo segundo, saber que el sacerdote estaba en presencia de Jehová y el que venía a la presencia de Jehová. Pero los sacerdotes estaban continuamente en la presencia del Señor. Acuérdate siempre, si eres ministro, que lo haces delante de la presencia del Señor. Pablo en Efesios capítulo 3, el versículo 8, dice estas cosas. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia. Así que el apóstol Pablo se califica a sí mismo como menos que el más pequeño. La gracia es algo que se da no por algún mérito
especial, sino como un favor inmerecido de parte del Señor. Proverbios capítulo 25, versículo 6 dice: no te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Ahora, usted tiene esta comparación, ¿vio? Cuando nosotros nos creemos más y no nos damos cuenta que cuando estamos ministrando delante de la presencia del Señor. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice así: preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Jehová. Hermanos, toda la gloria, toda la honra le corresponde al Señor. ¿Cuál es el error? Muchas veces el error es que yo soy la cara visible y la gente tiende a idolatrar la cara visible. Pero no soy yo, es el Señor. Usted sabe que nosotros tenemos una figura clara en Aarón y Moisés, o en Moisés y Aarón. Moisés recibía la palabra del Señor, pero no era el que transmitía al pueblo. El que transmitía las palabras al pueblo era Aarón. Y entonces Aarón era visto delante del pueblo como un gran personaje, pero no era Aarón el que tenía la palabra. El que tenía la palabra era Moisés. El pueblo se confundió, porque y Aarón también, porque cuando desapareció Moisés, entonces allí se confundió a Aarón y le construyó un becerro de oro. Quiero decirle que nosotros como ministros no tenemos absolutamente nada si Dios no está con nosotros. Y cada vez que hagamos algo, hagámoslo de tal manera y con tanta reverencia, porque estamos delante del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 21 menciona a Moisés y dice: era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hermanos, si nos tiemblan las piernas cuando estamos delante de la congregación, póngase contento. Aflíjase cuando no le tiemblan las piernas, porque no solamente estamos delante de la congregación, estamos delante del Señor. Tercero, tenía que rociar la sangre, en el versículo 5. Dice: entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar. El rociar la sangre era el primer trabajo del sacerdote. Tenía que hacerlo sobre el altar, así que él estaba allí. Entonces ahí solicitaba en el rociar la sangre del altar la misericordia y la reconciliación, y esto lo debía hacer el sacerdote. El culto puede tener todos los condimentos, pero si no está Cristo y su sangre rociada, no hay misericordia ni reconciliación. Hermanos, tenemos como ministros que ser claros con la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice: nos hemos acercado al monte de Sión. Anteriormente dice: no nos hemos acercado al Sinaí, que temblaba. Hoy nos hemos acercado al monte de Sión. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestro culto, hermano, depende totalmente de la sangre de Cristo. El rociar de la sangre fue algo que el Señor hizo en nuestras vidas, y por medio de su sangre nosotros hoy somos parte del culto. No lo seríamos. Tenemos misericordia, somos reconciliados por la sangre de Cristo. Lo cuarto que tenía que hacer era acomodar las piezas. Los versículos 6 y 7 dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, el versículo 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego.
Así que ellos tenían que acomodar las piezas, desollar al animal, dividirlo por parte como un carnicero y acomodar las piezas todo en el altar. El animal era un cuerpo. Ahora el cuerpo ellos lo dividieron en piezas y lo acomodaron sobre el altar. Nosotros también, hermanos, somos un cuerpo. Representamos todos nosotros un cuerpo en sacrificio al Señor. Y el cuerpo, hermanos, es la iglesia del Señor. El cuerpo es toda la congregación. Nosotros dentro de la congregación tenemos diferentes hermanos con diferentes capacidades. ¿Vio? Uno canta, otro tiene una palabra, uno limpia, otro tiene un testimonio, otro tiene una lectura, ¿no? Todas esas capacidades que tiene que ser el ministro, los ministros que ordenen todos esos talentos para que sean presentados, porque el culto no lo hace uno solo. El culto lo hacemos entre todos, ¿vio? El culto lo hacemos entre todos. El 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 26 dice así, mire, ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación, otro tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Entendió? Toda la iglesia. Es un mal entendimiento el hecho de que la iglesia sea parte del público. La iglesia no es el público. Y lo que están al frente no son los actores. Es toda la iglesia que trabaja en su conjunto. Y los ministros están para ver las capacidades, talentos de cada uno y ponerlo y hacerlo actuar en el culto, en el altar al Señor que nosotros presentamos para que vaya todo esto que hacemos como una ofrenda al Señor. A Dios le agrada. Eso lo ve Dios y se satisface porque es parte, aleluya, como figura, tremendo, hermanos, de lo que el sacerdote hacía y de lo que nosotros hoy tenemos la realidad. Sexto, tenían que componer la leña. Dice, y compondrán la leña. El versículo que he leído, en el versículo 7, dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Es trabajo de los ministros preparar todo lo necesario para que el fuego espiritual esté ardiendo. Los sacerdotes no tenían que prender fuego. El fuego era prioridad, propiedad exclusiva de Dios. En todos los altares que se realizaban, era Dios que enviaba el fuego. Dios aceptaba la ofrenda. Dios aceptaba y veía que ellos estaban allí y entonces el fuego del cielo bajaba, descendía. El trabajo de los sacerdotes era mantener el fuego, que nunca se apague el fuego. Ahora, para que nunca se apague el fuego, había que haber leña, porque sin leña el fuego se apaga. Ahora, hermanos, Dios no quería el fuego extraño. Él era el único que podía enviar fuego del cielo. Cualquier otro fuego que no era de Dios era calificado como extraño y moría. Nosotros tenemos en el capítulo 10 del libro de Levítico, Nadab y Abiú ofrecieron incienso al Señor con fuego extraño. Y dice, y fuego salió de Dios y los consumió. Nadab y Abiú murieron por ofrecer al Señor fuego extraño. ¿Qué es un fuego extraño hoy? Un fuego extraño, hermano, hoy es aquel que yo quiero por mi propia fuerza, ¿no? Crear ese ambiente, parece espiritual,
pero realmente es fabricado. Es un ambiente que no tiene que ver con lo que Dios pide. Cuando el fuego viene del Señor, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Los corazones se inundan de ese fuego maravilloso del Señor. Hay algunos que hoy que exigen fuego a la iglesia. Diga esto, diga aquello. ¿Está mal? No sé si está bien o está mal. Esas prácticas que hacen para movilizar un poco. ¿Yo? Decir gloria a Dios, y algunos se enojan con la iglesia. ¿Qué pasa acá? Que no alaban al Señor. No, hermanos. La bendición nunca viene de abajo hacia arriba. La bendición viene de arriba hacia abajo. Cuando yo estoy lleno del fuego espiritual en mi vida, entonces ese fuego que está en mí, hermanos, contagia a otros. Yo tengo que tener fuego en mi vida. Es responsabilidad del sacerdote, es deber de los ministros tener y agregar leña para que el fuego no se apague. Ahora bien, ¿cómo conseguir ese fuego? Porque antes el fuego era a través de la leña. Los sacerdotes iban literalmente y traían leña y ponían fuego. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener ese fuego? Sencillo, hermano. ¿Usted sabe dónde está la leña? En el monte. Y el monte habla de esos momentos en la presencia del Señor, donde yo voy y estoy a solas con Él. Y entonces a solas con Él en el monte, ahí yo preparo leña espiritual, para que cuando venga la iglesia a ofrecer los sacrificios, haya ahí leña, para que la ofrenda se consuma y sea agradable delante del Señor. Lo último que tenía que hacer el sacerdote, en el versículo 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Así que por último él tenía que lavar con agua. Antes de ponerlo al fuego, toda la ofrenda tenía que lavarlo con agua. Lo primero que hacía el sacerdote era rociar el altar con la sangre de la ofrenda para pedir misericordia y reconciliación. Y lo último que hacía el sacerdote era lavar la ofrenda antes de que ardan. Qué importante, hermanos, el hecho de lavar las ofrendas. ¿Qué es lavar las ofrendas? El Señor dijo estas palabras: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. He citado Juan capítulo 15 y el versículo 3. Querido, un culto sin la predicación del Evangelio, sin la enseñanza de la palabra, es como una casa sin agua. Es como un desierto sin paraíso y sin lugar donde tener agua. No sirve absolutamente nada. Permanece sucia. Pero cuando hay palabra del Señor, hay temor de Dios, hay celo de Dios, hay llenura del Espíritu Santo, hay conocimiento de Dios, de su persona, de su propósito. Hoy tenemos mucha celebración, poca palabra. Algunos decían, era tanta la celebración que tuvimos que el Señor no permitió ni que hablemos la palabra. Pasamos cantando. Y a veces tenemos que analizar un poquito todas estas cosas que estamos viendo y muchas veces participamos y no discernimos. Sin palabra, el pueblo se desenfrena. La palabra del Señor nos limpia. La sangre limpia todos nuestros pecados, pero la palabra del Señor nos limpia cotidianamente. Pedro le dijo al Señor, Señor, tú no me lavarás. Y el Señor le dijo, si yo no te lavo los pies, entonces no tiene parte conmigo.
Pedro le dijo, Señor, bañame, yo quiero tener parte contigo. Y él dijo, no, solamente los pies, porque ustedes ya están limpios por la palabra. Así que lo que se hizo en altar al rociar la sangre limpió nuestras vidas, limpió nuestros pecados. Y el lavar continuamente como último es la limpieza que nosotros tenemos a través de la palabra del Señor cotidianamente. Así que si querés que en tu vida realmente arda, no te olvides ni descuides la palabra. Cuando pone el sacerdote todas estas cosas sobre el altar, dice estas palabras, por último, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. ¿Qué es un holocausto? El holocausto era calificado como la ofrenda limpia que se presentaba al Señor y todo era consumido. Entonces ese holocausto simbolizaba la entrega total al Señor. Esa entrega total al Señor era tan agradable cuando iba de acuerdo a estos parámetros que el Señor fijó. Dice, es ofrenda encendida. Qué lindo, hermano, cuando nuestra ofrenda está encendida como el fuego del cielo. No una ofrenda apagada, una ofrenda sin gracia, sin nada, sino una ofrenda encendida de la presencia del Señor. Dice, de olor grato a Jehová. Así que culmina este texto de esta manera. Que nuestra vida sea una ofrenda, hermano, de olor grato al Señor. Queridos hermanos, para concluir en esta tarde, en este día, en este mediodía, no sé cuándo tú estarás escuchando, quiero decirte que es lindo ir al culto y ofrendar al Señor. Nace de nuestro corazón la ofrenda al Señor. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra esencia reconocer al Señor y que Él se merece toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Pero cuando vamos a ofrendar, acuérdate, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Dios está establecido y entonces todo te va a ir bien. Dios te bendiga. Querido, ¿qué te parece si oramos al Señor antes de terminar este estudio? Y espero que sea de bendición para tu vida. No tengo ninguna duda de la palabra del Señor por lo que hemos hablado de su palabra. Pero que el Señor alcance de su gracia, de su favor, de su misericordia para nosotros, todos los hombres que ofrendamos al Señor y entregamos nuestra vida como ofrenda al Señor. Oramos. Querido Dios, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Queremos, Señor, ofrendarte a ti toda nuestra vida en gratitud, en alabanza a tu nombre, porque tú eres Dios y te mereces toda adoración. Y de corazones, Señor, que amen y que esa ofrenda, Señor, sea de acuerdo a lo que tú pides, que sea, Señor, espiritual, que sea en verdad, Señor, nuestra adoración. Bendice a cada hermano, bendice, Señor, a aquellos que escuchan este estudio, Señor, que sea de beneficio. Te honramos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Paz del Señor. Nos vemos en otra oportunidad.